Hola a todos nuestros amigos del Science Book Movement. Para los que no me conocen, mi nombre es Indira y es para mí un placer ser su anfitriona en esta serie de episodios. Hoy tendremos a un invitado muy interesante. Su nombre es Alejandro Romero Soto. Tiene un doctorado en biotecnología en Suecia y es investigador en esta área y en bioprocesos, además de tener una labor como divulgador científico, como nosotros. Actualmente, Alejandro trabaja en el desarrollo de biotecnología para el uso integral y sostenible de los recursos naturales. Su objetivo es llevar a cabo una transición a una bioeconomía circular que permita revertir el daño al medio ambiente. Hoy Alejandro nos hablará sobre un libro escrito por el autor Stuart Firestein. Lleva el título de Ignorance, How It Drives Science. Bienvenido seas Alejandro y el escenario virtual es todo tuyo. Ya podemos comenzar con la presentación. Ujú. Bueno, primero que todo, te agradezco mucho, Indira, por la presentación. Les agradezco a todos los miembros de Science Book Movement que me hayan podido tomar en cuenta para este tipo de actividades que, bueno, es la primera vez que puedo participar. Ha sido una experiencia muy interesante por todo lo que vamos a poder discutir en esta sesión. Y bueno, espero que el review que les voy a dar los deje lo suficientemente interesados sin haber incurrido en lo que son los spoilers, ¿no? Porque eso probablemente es lo peor que se puede hacer cuando algo realmente tiene potencial o tiene una promesa. Bueno, o sea, este es el libro del cual les voy a hablar, que es el de Ignorance, How It Drives Science, que es del autor Stuart Firestein. Vamos a hablar algunos puntos generales, los cuales están reflejados acá en el contenido de la exposición. Del review, voy a hablar un poco acerca del autor y su propósito con el libro, de cuál es la tesis que ha sido planteada en el libro, de algunos argumentos planteados para apoyar la tesis y sobre todo de las conclusiones sobre el libro. Cuando analizamos un poco el trasfondo que ha tenido el autor y su propósito al haber escrito el libro, nosotros nos encontramos con que Stuart Firestein es un neurocientífico que está especializado en el impacto que tienen los estímulos olfativos en la dinámica perceptiva del cerebro. Él es, por supuesto, tiene su major en lo que es biología, se ha especializado en lo que es neurociencia. Justamente en la neurociencia es en la que él es una autoridad en el área de las neuronas olfativas y la relación que tienen con cómo percibimos el mundo. También él es una autoridad respecto de cómo se lleva a cabo la investigación científica, que es justamente lo que él analiza más en su libro. Y como dato interesante, el área en el que él se desenvolvía previamente a la neurociencia es el teatro, lo cual probablemente tiene mucho que ver con la facilidad de expresión que uno nota a lo largo del libro. En este caso, y la relación que tiene con este libro, es poder ilustrar que la ciencia no debería entenderse únicamente como una colección de hechos, que probablemente esa es una de las peores maneras de tratar de comprender cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas. Y lo que él trata de hacer entender a lo largo de su obra es que todos los hechos se tienen que comprender como un punto de partida para la verdadera investigación, no como el final de nuestra investigación. En este libro, el de Ignorance, How It Drives Science, no es parte de una serie de libros, pero la temática que explota el autor en este libro sí ha sido mencionada, al menos hasta cierto punto de coincidencia, en otro libro que él escribió posteriormente que se llama Failure, Why Science is So Successful, donde igual analiza conceptos bastante interesantes acerca de el método científico, acerca de cómo es posible que se genere nuevo conocimiento a partir de lo que ya conocemos. Pero bueno, eso probablemente va a ser material para un futuro review. Y por último, para acabar la presentación de este gran autor, en lo que se hace hincapié a lo largo de la obra es en la ignorancia. La ignorancia probablemente nosotros la comprendemos como algo malo, pero si bien uno de los significados de la ignorancia es que nosotros, valga la redundancia, ignoremos hechos que han sido comprobados, la otra acepción que tiene la ignorancia es la falta de conocimiento acerca de determinado tema, acerca de distintas áreas. Y esto es justamente lo que se busca
eh, como una característica positiva de cómo abordar lo que es la ciencia y la investigación. La tesis que ha sido planteada a lo largo del libro es simplemente esta, tal vez en su versión más simplificada, y es que la ignorancia es el mejor motor para el desarrollo de la ciencia, literal como lo dice en el título del libro. Cuando analizamos cuáles son los argumentos que han sido planteados por el autor para poder apoyar esta tesis, me gustaría comenzar con esta frase que la coloca al inicio de uno de los capítulos, que dice, es muy difícil encontrar a un gato negro en una habitación que está a oscuras, especialmente cuando no existe dicho gato. Esto puede parecer casi como un, una frase de doble sentido, decir que muchas veces nosotros estamos enfrascados en búsquedas que no van a dar frutos, que básicamente al final de un largo proceso de investigación nos vamos a dar cuenta de que hemos perdido el tiempo, pero justamente el enfoque de que nosotros estemos enfrascados en una investigación que puede dar resultados tanto positivos como negativos, es justamente una de las características positivas que menciona el autor, porque esa adrenalina con la que nos encontramos los investigadores es justamente la razón por la que tantos de nosotros decidimos perseguir una carrera en lo que es la ciencia y la investigación. Dentro de los argumentos que son utilizados por el autor para poder apoyar la tesis que él expone, que si bien no es una tesis que no es planteada como una tesis, lo que se hace es recurrir a la experiencia propia, a la experiencia de diversos científicos y también a científicos que han sido autoridad en sus respectivas áreas y que de una o de otra manera han dado a entender cuál es la importancia de, en este caso, la ignorancia dentro de lo que es la ciencia y la investigación. Acá tenemos solamente 3 ejemplos de los muchos que son analizados en el libro. Tenemos primero a Sócrates, que tiene su máxima que todos la conocemos, que él menciona, solo sé que no sé nada. Esto puede entenderse únicamente como ignorancia enunciada en voz alta, pero en realidad habla acerca de que uno solamente puede comenzar a aprender acerca del universo cuando es consciente de hasta dónde llega su conocimiento. Tenemos otra de las máximas, que es de la gran Marie Curie, que menciona que uno nunca nota lo que se ha hecho, sino lo que falta por hacer. Esta es una de las filosofías máximas dentro de lo que es la ciencia y la investigación, porque habla de que nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son las limitaciones de las tareas que hemos desarrollado dentro de la investigación. Porque, por supuesto, nunca vamos a poder llenar por completo los vacíos que nosotros hallemos en nuestras distintas disciplinas. Y por último tenemos a James Clerk Maxwell, que es considerado uno de los mejores, mayores exponentes de lo que es la física entre Newton y Einstein. El simple hecho de estar entre los nombres de esos dos gigantes probablemente nos tiene que dar una sospecha de cuál era la importancia de James Clerk Maxwell. Y él mencionaba que la ignorancia completamente consciente, eso quiere decir que nosotros sepamos que somos ignorantes, es el preludio a todo avance real en la ciencia. Esto, por supuesto, lo podemos tomar como máximas que han sido emitidas por personajes realmente notables en la historia de la ciencia. Pero, por supuesto, nosotros no deberíamos basar nuestra certeza acerca de determinada temática únicamente por lo que dice X, por lo que dice Y persona. Es por eso que vamos a retornar a la frase con la que he iniciado estos argumentos planteados para apoyar la tesis. Esa de que es muy difícil encontrar a un gato negro en una habitación que está a oscuras, especialmente cuando no existe dicho gato. Pónganse en el escenario de que nosotros, luego de haber planteado nuestras preguntas, nuestras dudas, el qué es lo que estamos buscando de la investigación, llegásemos a un punto de que estamos en condiciones de poder alumbrar de alguna manera ese cuarto oscuro donde hemos estado buscando al gato y que se dé el caso de que no había gato en lo absoluto. Esto no es algo que nunca ocurre en la ciencia. Lo que el autor trata de ilustrar en el libro es que la ciencia nunca tiene que tratarse acerca de certeza, al menos el proceso en el cual se busca generar información, porque el hacer esto prácticamente limita nuestra visión de cómo tenemos que estudiar los fenómenos de la naturaleza o del universo y hace que probablemente no tomemos en cuenta todo el potencial que existe por explorar.
Vamos a ver algunos ejemplos que son desarrollados a lo largo del libro. Son realmente varios ejemplos, pero me voy a enfocar en tres que me han parecido bastante interesantes. Además de que al mencionar solamente tres, voy a evitar en la mayor medida posible el spoilearles lo que seguramente es una excelente lectura que yo recomendaría. Tenemos el caso de un premio Nobel, dicho sea de paso, el primer premio Nobel que se le ha asignado a un científico de origen estadounidense, que ha sido a Michelson. Michelson, en sus experimentos, lo que ha buscado era detectar el éter, que ustedes saben que según muchas teorías científicas, en determinado momento era considerado como un elemento o como un medio que permeaba todo el universo, que todas las interacciones, que todos los fenómenos que se observaban en la naturaleza podían darse gracias al éter. El premio Nobel de Michelson ha sido, y por eso lo nombro un premio Nobel por fracasar, es que en los experimentos, no voy a entrar mucho en detalle, pero él básicamente ha fallado en demostrar la existencia del éter. Y al haber fracasado en demostrar la existencia de este medio que se consideraba algo tan fundamental en el universo, es que ha contribuido para que la disciplina de lo que es la física aplicada sea comprendida a mayor profundidad, porque todas las teorías que hasta en ese momento estaban fundamentadas en lo que era el éter, por supuesto que han tenido que ser revisadas, que han tenido que ser descartadas. Ese es el gran aporte que ha tenido Michelson a lo que es la ciencia, y es por eso que se le ha dado reconocimiento en forma de un premio Nobel. Tenemos otro ejemplo que parte de la misma área de desempeño profesional del autor del libro, en el que él mencionaba estudios que él citaba en muchas de sus clases, donde mencionaba, porque él es del área de la neurociencia, que se tenía el conocimiento de determinado número de neuronas dentro de un cerebro promedio y se tenía el conocimiento de cierto número de células gliales dentro del cerebro. Las células gliales que tenían que exceder por mucho, a lo que era el número de las neuronas. Este fondo que les coloco acá es como una representación artística de estos dos tipos de células, porque nosotros tenemos a las neuronas, las que están en color verde, y tenemos a las células gliales, que podemos ver que son mucho más numerosas. Estas actúan casi como un pegamento y como un medio de transmisión de señales, y también para poder proveer las condiciones ideales a cada una de las neuronas. Es por eso que se conceptualizaba que tenían que ser mucho más numerosas que las neuronas. Ahora, el autor menciona que él enseñaba en sus clases que el número de uno y de otro tipo de entes era muy diferente, que las células gliales excedían por mucho al número de neuronas. Pero eh, al tener cierta interacción con un grupo de científicos, que no voy a dar tampoco muchos detalles, él se ha dado cuenta se ha cuestionado que realmente este número que él tenía y que él enseñaba del segundo tipo de células, él nunca se había puesto a pensar de dónde estaba sacando este número. No era un número completamente específico que, por supuesto, hiciese obligatorio tener una fuente, decir, este autor en 1930 ha determinado el número de células, pero ese número ya lo había tomado como cierto. Y tratando de buscar el origen de ese número, se dio cuenta de que el número se iba repitiendo una y otra vez en diferentes medios de divulgación, en diferentes libros, en diferentes artículos científicos, pero no se tenía claro cuál era el origen. Y una vez que, de nuevo, por medio de la interacción con este nuevo grupo de investigadores, se dio cuenta de que el número de células gliales era en realidad bastante aproximado del número de células, él empezó a cuestionarse qué otros datos o qué otras cantidades o qué otros números se tomaban por ciertos como verdades absolutas, cuando en realidad deberían haberse analizado a mayor profundidad. Y es por eso que este es otro de los ejemplos que el autor ilustra para poder apoyar la tesis de que es realmente importante no darle una importancia desmedida a lo que son los hechos científicos, sino sobre todo el cuestionarnos todo desde la perspectiva de hasta dónde llega mi conocimiento, cuán cierto estoy del conocimiento que he obtenido a lo largo de mi formación profesional. Y bueno, por último, se menciona un ejemplo de los muchos que están, pero que he tomado solo tres, de un matemático austriaco que es Gödel en este caso.
y esto los animo, de hecho, a que ustedes puedan ver, hay una charla TED, justamente que está dedicada a Gödel, que habla acerca, y ese es el título que se le coloca, el hombre que arruinó o que rompió la matemática. Es, por supuesto, un título impactante y es un título que merece ser dado al aporte que ha tenido este matemático. No vamos a entrar mucho en detalle acerca del aporte que ha tenido Gödel, pero básicamente, y tal vez el nombre de su aporte nos pueda dar una idea de por qué ha sido citado en este libro, el aporte de Gödel en las matemáticas se denomina el teorema de la incompletitud en las matemáticas, lo cual plantea a grandes, muy grandes rasgos, que no es posible comprender con toda certeza o postular con total certeza que distintas proposiciones dentro de lo que es la matemática sean completamente ciertas. No se las puede dar por sentadas y va a llegar un momento en el que nosotros nos vamos a tropezar con que hay algo que se ha dado por cierto cuando en realidad no se puede probar por qué es cierto. Esta es la versión súper resumida de lo que es el teorema de incompletitud de Gödel, pero yo los animo y por eso es que he decidido no editar este iconito del TED para que ustedes puedan ver esta charla y puedan aprender un poco más acerca del aporte que tenía este matemático y por qué, junto con los otros dos ejemplos que he dado, son casos que ilustran perfectamente la importancia de que no nos concentremos en los hechos, en lo que es la ciencia y la tecnología, sino vayamos un poco más allá, fuera de nuestra zona de confort y nos enfoquemos en realidad en lo que no sabemos, en lo que no estamos seguros, en lo que hay que investigar. Podría extenderme casi indefinidamente acerca de las conclusiones que tengo sobre el libro, pero voy a dejarlo de manera bastante corta. Es cierto que todo lo que podemos conocer acerca de lo que es la naturaleza, de lo que es el universo, no tenemos que tomarlo como un fin, sino que tenemos que tomarlo como un inicio de lo que va a ser una verdadera investigación. Muchas veces tenemos que ser conscientes de cuáles son las preguntas que hay que hacer para que el desarrollo de la investigación sea realmente fructífero. A mí me gusta dar la analogía, cada vez que hablo acerca de la investigación, de que uno piensa que después de haber estudiado cierto número de años una licenciatura, una maestría, un doctorado, uno piensa que está en la cima del conocimiento, que hay realmente muy pocas cosas que uno tenga que aprender, que ahora solo queda darse la vuelta, mirar hacia abajo y empezar a hablar acerca de todo lo que uno ha aprendido. Cuando en realidad lo que uno debería hacer es decir, mi conocimiento llega hasta aquí. Este es el límite de todo lo que he aprendido. Y solo en ese entonces uno se va a dar cuenta de que estamos ante las puertas de todo un universo por conocer. Gracias por la atención, chicos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ha estado súper interesante. Particularmente me parece muy positiva la discusión de que la ignorancia sirve como un catalizador, ¿no? Para la investigación, porque normalmente, como lo discutías en tu presentación, se tiene una aproximación un poco más negativa a la palabra ignorancia de por sí, ¿no? Es como ignorancia significa, no sé, desinformación o falta de información y tal. Tiene una connotación muy negativa, digamos. Entonces, me parece espectacular, digamos, el trabajo que ha hecho este autor. Súper, súper interesante. No he leído el libro, pero la verdad, después de la presentación, me dieron muchas ganas de leerlo. Y bueno, quería hacerte, ¿no? Unas cuantas preguntas. Por supuesto. Para empezar, bueno, dime. Mm, claro, claro, por supuesto. Con gusto. La primera es, ¿cuál fue tu primer encuentro con este libro y por qué decidiste leerlo? Claro que sí. Bueno, si es que tengo que verlo desde la perspectiva objetiva, este libro probablemente no me lo hubiese cruzado porque es de una temática que si bien trata directamente acerca de lo que es, cómo se tiene que enfocar la investigación y cómo se tienen que considerar lo que son los hechos dentro de lo que es el conocimiento científico, no lo conocí el libro hasta que se me dio la oportunidad de poder llevar a cabo un review acerca del libro.
Y de hecho, es por eso que estoy doblemente agradecido, ¿no? Porque el hecho de haber tenido la oportunidad de leer un libro y tratar de analizarlo dentro de mis limitaciones ha hecho que realmente sea una experiencia que he disfrutado mucho, no solo desde la perspectiva de poder discutir el libro, sino también de lo que he podido aprender de haberlo leído. Sí, y lo que también para nosotros es una experiencia invaluable es que puedes transmitir esto que tú has podido analizar por tu cuenta a personas que nos van a escuchar en muchas partes, ¿no? Que les pueda servir la experiencia, ¿no? Que es al final lo que queremos con la ciencia, transmitir el conocimiento, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué te sorprendió más sobre la forma en que la ignorancia impulsa la ciencia, según el autor? Claro que sí. Bueno, en realidad lo que me gustó es que casi la totalidad de los ejemplos que estaban mencionados en el libro ilustraban perfectamente por qué era importante enfocarse más en la ignorancia que en los hechos. Porque cuando uno se enfoca en los hechos, puede ocurrir lo que ha pasado en el ejemplo que he mencionado, en el segundo de los ejemplos, que uno dé tan por cierto un hecho que descarte cualquier tipo de duda acerca de ese hecho. Cuando en realidad, si es que nosotros fuésemos conscientes de la limitación de nuestro conocimiento, en realidad estaríamos mucho más abiertos a poder trabajar justamente en las áreas del conocimiento y de la investigación que ameritan trabajo. Porque cuando nosotros estamos tacleando, digamos, un problema de investigación, probablemente todos nosotros en algún momento buscamos definir nuestras preguntas de investigación en base a lo que nosotros sabemos, cuando en realidad tendría que ser lo opuesto. Tendríamos que hacer un barrido en base a qué es lo que no sabemos. Pero el problema es que el adoptar ese tipo de enfoques implica que nosotros aceptemos que somos ignorantes, ¿no? Pero cuando no somos conscientes de nuestra ignorancia o cuando no queremos reconocerla, es justamente que probablemente nos enfoquemos en lo que menos trabajo amerita. Así que eso es lo que más me ha gustado del libro, tal vez lo que más me ha sorprendido, que haya tal cantidad de ejemplos en los que se puede ilustrar lo dañino que puede ser para la investigación el partir más que todo de los hechos y no en realidad de hasta dónde llegan los hechos. Y algo que me resuena mucho con esta respuesta que acabas de dar es que, bueno, se habla mucho hoy en día de aprender a desaprender, ¿no? Porque muchas veces llegamos a, es decir, me pasa incluso a mí en mi propia investigación, que estoy asumiendo cosas porque simplemente porque se las ha asumido siempre, ¿no? Y bueno, entonces las cosas son así, siempre se han asumido de esa manera y porque yo tendría que asumir algo diferente, ¿no? Pero luego, después de tener esta plática que también está siendo útil para mí, claro, me pongo a pensar cuántas cosas habré asumido yo a lo largo de toda mi investigación o de todos mis años que llevo estudiando, ¿no? Estudiando, o en la vida misma, cosas que asumimos y que en realidad no nos hemos detenido 2, 3 segundos a cuestionar realmente hasta qué punto esto realmente estoy completamente segura de que es así, ¿no? Porque en realidad, claro, de ahí parte la premisa de la ignorancia, ¿no? Admitir que, ok, quizás esto no debería asumirse, aunque todos lo hayan asumido, ¿no? Que es súper bonito. Ujú. Exacto. Em, Eso, y bueno, ¿cómo describirías el papel de la ignorancia en el proceso científico después de haber leído este libro? Mm. Bueno, esa es una bonita pregunta, sobre todo porque, en palabras del mismo Stuart Feinstein, una buena pregunta es aquella que da lugar no a una sola respuesta, sino a respuesta tras capas de respuestas. En este caso, me parece que el rol de la ignorancia es que justamente nosotros aprendamos qué es realmente lo que nosotros estamos buscando. Porque si es que nosotros basamos nuestra investigación en lo que ya está cimentado, en terreno firme, por así decirlo, probablemente nosotros no está descartado que hagamos
algún aporte a lo que es el cuerpo del conocimiento científico. Obviamente no se puede descartar que nosotros de alguna manera podamos aportar a que se conozca un poquito más en nuestras áreas. Pero las preguntas mejor formuladas son las que parten de, como tú bien lo has puesto, decir qué es lo que no sé, qué es lo que no estoy seguro, qué es lo que probablemente eh, voy a estar buscando a oscuras, pero en realidad sí podría darme información completamente útil, completamente revolucionaria. Pero ese primer paso, porque sobre todo visto desde la perspectiva de que estamos entrando a un cuarto oscuro, tal vez es el más difícil de dar, ¿no? Es más fácil que uno tome el camino de decir, mejor partiré por lo que sé, mejor partiré por el conocimiento que no está puesto en dudas. Pero el impacto, la trascendencia que va a tener nuestra investigación, me parece que es función directa de cuán dispuestos estamos a tomar ese primer paso dentro de terreno desconocido. O vale decir, empezar a buscar el gato que está en un cuarto oscuras. Es muy increíble y hasta me cala un poco el alma porque, bueno, no sé si has escuchado hablar sobre la materia oscura. Pues es un tema muy, 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 muy controversial. Se está haciendo un montón de investigación. Hay gente que piensa que es algo, hay otra gente que piensa que es otra cosa. Y hoy en día seguimos todos así en esa gran incógnita de la vida de qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y bueno, y hay gente que dedica toda su vida a tratar de detectar un cierto tipo de partícula, digamos, ¿no? Y luego hay otra gente que dice, no es una partícula. Entonces uno dice, wow, imagínate estar, no sé, 60 años de tu vida investigando algo que al final no es lo que tú estás asumiendo que es, ¿no? Exacto. Y claro, de ahí se parte, como tú dices, como llegar hacia el nivel cero del conocimiento y decir, ok, realmente, ¿qué estoy asumiendo que está mal, Ujú, ¿no? ujú. Es cierto eso. Recuerdo que en algunos pasajes del libro, justamente el autor mencionaba que no hay nada más peligroso que estar completamente seguro de algo, porque el hecho de que uno tome algo ya por sentado, tome algo como un hecho indiscutible, como era el ejemplo, el segundo ejemplo que he dado, puede dar lugar a algunas malas interpretaciones de cuál es el estado del conocimiento, porque si es que nosotros estamos repitiendo hechos, bueno, por más que suene feo, pero como loros, nosotros puede que estemos fallando en comprender exactamente qué es lo que nosotros estamos estudiando, o qué es lo que nosotros realmente sabemos, o qué es lo que nosotros tenemos certeza. Así que me parece que es un buen ejercicio que, como tú lo has planteado, que uno esté abierto a las sugerencias. Puede ser que no estemos cómodos haciéndonos una pregunta que sea muy abierta, decir, qué es exactamente la materia, por así decirlo, qué es la materia oscura. Es algo que puede dar lugar a muchas explicaciones posibles, tal vez todas con el mismo porcentaje de probabilidad o tal vez algunas con más probabilidad que otras, pero tal vez para los científicos que son más de la escuela determinista, hasta pueden tener un poco aversión, ¿no? A hacer eso, decir, pero ¿cómo Sí, vas a preguntarte algo que te dé 100 tan respuestas posibles? fundamental. Sí, Claro, exacto. ajá, claro. Pero el hecho de que uno deje de lado esa perspectiva y esté dispuesto a aventurarse a decir, bueno, yo no voy a dar nada por sentado, voy a hacerme una pregunta que probablemente me dé 10 posibles escenarios y voy a tener que probar cada uno de los escenarios para ver cuál es el más probable o cuál de hecho es el que se comprueba. Obviamente es tal vez un camino que muchos científicos no estén dispuestos a transitar, pero me parece, y esto haciendo eco a la frase que he citado de Maxwell, es justamente cuando uno está más en posibilidad de hacer realmente un impacto significativo a lo que es el cuerpo de la ciencia. Eso es completamente cierto. Y bueno, esta lleva un poco a la siguiente pregunta, que bueno, muchas personas piensan que la ciencia es una estructura consistente de hechos, ¿no? Como una unidad fundamental. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué opinas al respecto, no? ¿Es de esta forma o es más como
un castillo de naipes, digamos, que tiene ciertos huecos, ¿no? Que se van como construyendo o quizás de alguna forma quizá nunca se rellenen, ¿no? Me parece que esa es una analogía bonita, justamente para ilustrar cómo es que nosotros tendríamos que comprender lo que es la ciencia como un todo. En lo personal me parece que la ciencia como tal, para que nosotros la podamos definir como ciencia, tiene que estar constituida por un cuerpo de datos o de hechos que en algún punto de la historia han tenido que ser comprobados de alguna manera, porque de otra manera no podríamos definirlo como un conocimiento científico o como una colección de datos que puedan ser significativos o útiles para la humanidad. Pero acerca de lo que mencionas, digamos, del castillo de naipes, qué es lo que ocurriría, digamos, si es que nosotros eh, le damos un empujón a uno de los naipes que están en la base y qué ocurriría con toda nuestra torre de naipes. A mí me gusta hacer una analogía de otro libro que he tenido la oportunidad de leer que se llama Teoría cuántica para principiantes, que está escrita por Oscar Zárate y McEvoy. Esta serie de libros que son para principiantes son tan interesantes de leer porque tratan de abordar temáticas que pueden ser sumamente profundas, pero desde una perspectiva mucho más coloquial. Y justamente esta analogía del castillo de naipes forma parte del fragmento donde hablan acerca de cómo ha sido la transición de la visión de lo que era la física clásica a Clásica, lo que ha sido la cuántica. física en la era cuántica, ¿no? Digamos, hacen el estudio puntual de cuál era el concepto que, digamos, tenía Newton acerca de lo que era el tiempo y la distancia. Y cuando hacen el paralelismo a cómo consideraba Einstein a estas entidades, que las tomaba como relativas en realidad, de ahí la teoría de la relatividad, es que se hace la analogía de que él solo ha cambiado dos naipes de la estructura. Está bien, no creo que cambie mucho porque solo voy a quitar dos naipes, pero esos dos naipes eran la base fundamental de cómo se veía la física pre-relativista. Así que me ha gustado mucho que tomes esa analogía porque me parece que si bien la ciencia tiene que considerarse como un cuerpo de hechos que han sido comprobados, esto no es algo inmutable, porque en algún momento puede ser que aparezca algunas mediciones que son mucho más precisas, puede que se formulen teorías que explican mejor cómo es que se comporta la naturaleza, así que la ciencia tiene que estar completamente sujeta a revisión. Obviamente el hecho de que se reformule algo que se consideraba como fundamental en la ciencia, no quiere decir en lo absoluto que la ciencia haya estado equivocada, sino que justamente la ciencia es algo que se actualiza, es algo que se revisa constantemente, no es algo que se tome como inmutable. Así que a mí me parece que es un poco de ambos, de lo que has mencionado, ¿no? Que si bien la ciencia tiene que ser algo que sea verificado, por eso es que nosotros como científicos confiamos en la ciencia, no es algo que tenga que ser inmutable, porque puede darse el caso de que de acá a 100 años aparezca otro Einstein que cambie completamente lo que nosotros conocemos La de la ciencia perspectiva. actualmente. ¿Mm? Sí, completamente, completamente. Es que sí ha sido, y han habido muchas de esas revoluciones que tú mencionas, ¿no? Y claro, de hecho, un ejemplo que, bueno, que tomamos mucho en física, incluso cuando estamos estudiando en los primeros años, es que nos cuentan mucho que Kelvin, allá por los, creo que a finales de 1800, dijo, bueno, yo creo que ya se sabe todo, ya se sabe todo de física, ¿qué más se va a saber? Ya se sabe cómo se mueven los planetas, ya se sabe la temperatura, ya se tiene una idea de presión, se tiene una idea de la mecánica clásica, ya se sabe Maxwell, ya está todo descubierto, listo, ya no hay más que hacer, ¿no? Y como que falleció y qué sé yo, y a los que 20 30 años, ¡pum!, teoría cuántica. Después otros 10 15 qué sé yo, años después, relatividad general, ¿no? Y tal, y luego teoría de partículas y el modelo estándar y no sé qué y tal, tal. Entonces, es una locura como, o sea, este pequeño ejemplo de una
persona que, bueno, él también ha sido un científico muy, muy emblemático para su época, claro, con conceptos muy avanzados para termodinámica y demás, pero es increíble que, claro, que en su momento ha sido como, bueno, ya se sabe todo, ya no hay nada más por hacer, ¿no? Entonces ahí nuevamente quizás se cae un poco en ese error que tú estás diciendo, ¿no? Que Ujú, es cuestionar todo desde el principio, ¿no? ujú. Me parece súper bonito. Una de las citas que encontré en el libro y que, bueno, espero que no sea tanto spoiler, pero fue una cita que era atribuida a Max Planck, que igual fue uno de los padres, digámoslo, Padres de la mecánica la teoría cuántica, sí, cuántica, claro. exacto. Y él, cuando se le preguntaba cada cuánto se actualiza o se renuevan lo que se considera correcto en la ciencia, él dice después de cada funeral. Y eso va muy, muy en línea con lo que acabas de Uf, mencionar, porque es sí, cierto que tal vez cada generación de científicos tienen que ser inquisidores en decir que todo lo que nosotros consideramos como correcto en la ciencia ponerlo entre entredicho, ¿no? Porque si bien la ciencia tiene que haberse basado en lo que son hechos que hayan sido comprobados, que hayan sido escrutinados una y otra vez, por supuesto esto no quiere decir que más adelante esto no pueda de alguna manera cambiar, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos de eso es justamente el que has mencionado, que es el de la mecánica cuántica, que es tal vez uno de los hitos dentro de lo que es el poder de la ciencia dentro de lo que es el desarrollo de los seres humanos. sí, completamente. Aquí hay una pregunta del chat que la está haciendo Amanda, que es nuestra encargada de soporte técnico, y ella dice, Alejandro, ¿recomendarías este texto a estudiantes que están empezando sus estudios en las carreras STEM o ciencias puras exactas? Mm, Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta y no solamente por decir que el haber hecho el review del libro ha sido algo que en lo personal me haya encantado, pero a mí me parece que visto desde una perspectiva más objetiva, por supuesto, a mí me parece que mientras antes un estudiante del área STEM se dé cuenta de lo importante que no son los hechos, sino de saber hasta dónde están los hechos y dónde realmente yacen las verdaderas interrogantes que nos van a permitir hacer una diferencia, un impacto en la industria y en la sociedad. eh, Van a estar en mejor situación de realmente disfrutar sus carreras, uno, y dos, de poder generar un impacto real a partir de sus carreras. Así que completamente recomendado. Y además que creo que impulsa mucho el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? Que particularmente, digo, a mí pues creo que me ha gustado mucho la ciencia desde que era pequeña y así, pero no recuerdo haber llevado, digamos, una clase así en particular de pensamiento crítico. Creo que eso ha sido algo como que ya con los años lo he empezado como a asumir y me dije a mí misma, sí, ¿no? Creo que es algo fundamental y bueno, y así como lo planteas el libro, pues es algo que realmente cuestiona bastante, ¿no? Como ese pensamiento crítico de empezar a cuestionarse las cosas y mirar hasta qué punto las conocemos o las sabemos, ¿no? Del, otra pregunta, Claro. y esto ya es sobre quizás Mm, ¿cómo? No sé si, no sé, porque no he leído el libro, ¿no? Pero bueno, tengo un insight más o menos obviamente, de qué trata y demás. Entonces, la pregunta es si el autor discute algunos ejemplos sobre cómo la ignorancia también puede impulsar la ciencia de manera negativa o de manera nefasta. Cómo la ignorancia puede impactar o impulsar a la ciencia de manera negativa, dices, ¿no? Negativa, sí. ¿Discuten algún ejemplo de ese estilo o no? A mí me parece que más que todo utilizan contraejemplos de esto, porque en realidad al inicio del texto es donde establecen una diferencia muy clara entre las dos definiciones más comunes que se tiene acerca de lo que es la ignorancia. En la primera utilizan, claro,
términos que son bueno, tal vez un poco fuertes, pero no dejan de ser reales, de que ignorancia se puede comprender, y sobre todo en la época en la que vivimos, donde es bastante común la desinformación. La primera definición, tal vez que se toma acerca de lo que es la ignorancia, es prácticamente la estupidez que se refleja como el ignorar de manera consciente los hechos que son provistos de manera objetiva por medio de lo que es la ciencia aplicada. Esa es tal vez la primera definición que toma para compararla con la definición más benigna de lo que es la ignorancia, ¿no? Que es la falta de conocimiento o la falta de comprensión acerca de un fenómeno, que es justamente la ignorancia que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Decir, ¿cómo voy a aprender acerca de termodinámica si no parto por aceptar que soy un ignorante en termodinámica, digamos? ¿O cómo parto de comprender cómo un microorganismo transforma A en B si es que no ni siquiera sé que es un microorganismo? Entonces tendría que partir de qué es lo que no sé. Ahora, si bien hay muchos ejemplos en los cuales la ignorancia eh, disfrazada de certeza, y eso sí lo menciona a lo largo del libro, por si acaso el autor, de que no hay peor enemigo para el desarrollo científico que la certeza. Decir, no, de esto estoy completamente seguro, entonces ¿para qué lo voy a investigar? Y eso sí me parece que califica dentro de lo que has mencionado de la ignorancia como algo negativo dentro de lo que es el desarrollo científico, la investigación. Pero en este Entiendo. caso, no es ignorancia propiamente dicha, sino es ignorancia de la ignorancia. Es decir, Sí, no voy a investigar esto porque yo no porque sé, yo lo no sé. sé qué es lo que no sé. Ese me parece que Claro. es el problema y que es el gran Entiendo. riesgo al que se van a enfrentar muchos científicos, ¿no? El que ellos no solamente no sepan algo, sino que no sepan qué es lo que no saben. Eso que Así que saben. desde esa perspectiva, el ser ignorante de la propia ignorancia de uno, sí me parece que conlleva riesgos muy grandes a que uno pueda realmente contribuir al desarrollo científico. Sí, de hecho hay una frase que no estoy segura si la has citado, pero es como mientras más sé, más me doy cuenta que menos sé. Mm, ¿No? Porque, sí. claro, uno dice, un ejemplo del universo, casi siempre platican sobre eso, ¿no? Como que antes pensábamos que el universo era nuestra galaxia, ni nuestra galaxia, el sistema solar. Mm, Bueno, miramos un poco más y decimos, ah, wow, no, es grande, es bastante grande. Creo que es como, sí, ¿qué es eso? Ah, una galaxia. Ah, sí, bueno, este es el universo, es una galaxia. Y luego mm, de la nada, ah, no, hay muchas galaxias como la nuestra. Creo que el universo es más grande y de la nada así como que hay trillones de billones de miles de millones de galaxias. Creo que el universo es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, y cada vez salen más cosas y más cosas. Entonces, creo que es un poco, es tal cual, bueno, lo que tú estabas diciendo sí. con física. Yo con mi mente de física. Otra pregunta. ¿Cuál fue el ejemplo más convincente, en tu opinión, que utilizó el autor para ilustrar cómo la ignorancia puede ser una fuerza impulsora de la ciencia? Nos has platicado sobre muchos, pero quizá podrías agarrar uno en particular que tú piensas que haya sido más, el más convincente, ¿no? Para ilustrar esta Claro tesis que sí, que... Ujú. claro que sí. Bueno, me voy a limitar, y esto sobre todo para seguir en línea con no hacer spoiler a las personas que quieran leer este excelente libro, me voy a limitar a uno de los tres que he mencionado, que es justamente el segundo. A mí, a pesar de que, bueno, mi área de desempeño es más que todo, digamos, la biotecnología, pero el ejemplo que ha dado el autor desde su propia perspectiva, el cómo relata el ejemplo, el cómo menciona. Yo he estado enseñando esto por años a estudiantes que van a tener su formación básica de biología, pero que probablemente se vayan a dedicar a la neurociencia. Yo les he estado enseñando por años que el número de neuronas va a ser mucho menor que el número de células gliales, porque eso es lo que yo he tomado como algo cierto y de ahí parte de que diga que la certeza es el riesgo más grande para el desarrollo científico. Estaba tan seguro de ese dato que no se ha puesto a pensar de dónde venía ese dato.
Y cuando ha llegado el grupo de colaboración de científicos que le ha dicho, tenemos una nueva técnica para poder cuantificar este número, este tipo de células, y una vez que lo hacemos, resulta que tienen un número parecido al de las neuronas. Entonces ahí es casi como una llamada de atención, decir, ¿qué es realmente la visión que tienes de lo que es el conocimiento, de lo que es la ciencia? ¿Cuánto de lo que tú das por sentado realmente sabes de dónde viene ese conocimiento o sabes quién ha generado ese conocimiento? ¿Tienes certeza de que es verdadero lo que estás enseñando o de lo que crees que sabes? Probablemente estas preguntas sean un poco violentas para un científico que le pregunten, ¿sabes de lo que estás hablando? Uno casi lo puede tomar como una falta de respeto, ¿no? Decir, porque claro, estoy Completamente. estudiando esto desde hace décadas, ¿no? Pero Sí. puede darse el caso de que uno haya estado incurriendo en el mal hábito de no cuestionarse este tipo de situaciones. Y el hecho de que este fragmento en el libro haya sido escrito y haya sido capaz de transmitir esa como indignación hacia uno mismo, decir, he enseñado algo que ni siquiera yo tenía certeza de que era cierto, de que ni siquiera sabía de dónde venía. Así que es por eso que ese ejemplo en particular, bueno, en realidad muchos ejemplos me llamó la atención, pero ese en particular me ha gustado mucho, porque es algo que uno puede relacionarse con eso, ¿no? Decir, sí, yo también he metido la pata así. Y es algo que realmente te pone las cosas en perspectiva, Claro. porque te enseña que uno, por más experto que sea en el área, por más recorrido que se tenga, siempre puede aprender algo más, si es que está dispuesto a dar el primer paso y decir, yo no sé esto. Estoy completamente de acuerdo. Em, una pregunta más. Bueno, unas cuantas preguntas más. Claro Espero que que sí. no estés cansado. Ah, para nada. ¿Cómo piensas que el libro podría cambiar la forma en que los científicos realizan su trabajo? Mm, esa me parece bonita pregunta, pero a la vez yo diría que un científico en el sentido verdadero de la palabra tiene que ser consciente de que lo que sabe no es el producto que tiene que presentarle a la sociedad o al mundo, sino que el hecho de que uno se pase determinado número de días o de semanas o de meses aprendiendo acerca de un tema, es más que todo para que uno sepa qué es lo que falta por hacerse. Así que desde esa perspectiva, la ignorancia es algo que un buen científico tiene que tener siempre presente. Así que me parece que más que todo, la ignorancia a quienes debería ayudarnos a cambiar nuestra visión acerca de cómo vemos al mundo es, no voy a decir a las personas que no están dedicadas a lo que es la ciencia o a la investigación, sino a todos, ¿no? Porque algo en lo que hace bastante énfasis el autor es que la razón por la que la ciencia, y esto me parece que lo desarrolla más a profundidad en el otro libro que he mencionado, todavía no es absorbible, por así decirlo, por las personas que no sean investigadores activos, es justamente porque no estamos acostumbrados a ver todo en términos de lo que falta por hacer, sino decir qué es lo que ya se ha hecho. Porque ustedes cuando ven, o nosotros cuando vemos, digamos, un encabezado, un titular en un periódico, no va a decir, científico dice que no sabe esto. Simplemente nos va a decir descubrimiento que cambia los fundamentos de la ciencia, digamos, Sí. o que se ha descubierto un nuevo tipo de molécula que reemplaza la cafeína, ojalá, ¿no? Para que no cause adicción al cafecito. Pero a mí me parece que es justamente el cambio de visión global el que es buscado por este libro, ¿no? Es decir, la ignorancia tiene que ser aceptada por todos, si ya sean científicos o no científicos, y tal vez es como un llamado de atención para el grupo de científicos que todavía no tiene claro que no es que ellos se enfoquen en los hechos, sino es que digan dónde voy a partir de lo que yo ya no sé. Así que me parece que tiene que ser un enfoque un poquito más global, no solamente orientado a cómo se hace Orientada a investigación. la ciencia, digamos. Ajá, Claro. exacto. Es que es un cambio de paradigma. La verdad es que en esta serie estamos hablando un montón
sobre, por ejemplo, el tema de revolución informática, del avance de todo este tema de la inteligencia artificial. Y claro, estamos sufriendo, digamos, muchísimo ese cambio de paradigma, ¿no? Entonces, este es un cambio de paradigma adicional que, claro, es el tema de, como tú dices, aceptar la ignorancia como no, algo, no como algo negativo, sino más bien como un punto de partida del cual se puede realizar mucha investigación y se puede progresar, ¿no? Exacto. Es súper. Em, Camila, nuestra encargada de agenda del equipo del Science Book Movement, ha escrito una pregunta en el chat. Dice, la ignorancia y el fracaso son parte de la investigación. ¿Estás de acuerdo? ¿A lo largo de tu investigación tropezaste con este tipo de situaciones? Ujú. Bueno, primero que todo agradezco la pregunta porque uno que me llama la atención, que justamente las dos palabras clave que ha utilizado Camila para elaborar su pregunta son las dos palabras Ignorancia. clave que uno ve en los libros de Stuart Firestein, ¿no? Porque el primero está enfocado en la ignorancia y cómo es que promueve a la ciencia, y la segunda acerca de lo que es el fracaso o las fallas y la razón por la cual éstas hagan tan fuerte o tan exitosa a lo que es la ciencia. A mí me parece que ambos conceptos, y esto no solamente por el hecho de que esté completamente de acuerdo con lo que está planteado en el libro de Firestein, sí me parece que son dos conceptos que están ligados estrechamente, íntimamente a lo que es la investigación científica. Sobre todo porque una buena pregunta de investigación que dé lugar a muchas posibles respuestas, que dé lugar a más investigación y que dé lugar a conclusiones que son realmente impactantes y trascendentes en cada una de nuestras áreas de desempeño profesional, tiene que partir de que nosotros seamos conscientes o seamos conscientes de hasta dónde llega nuestro conocimiento, es decir, dónde comienza nuestra ignorancia. Eso por parte del concepto de la ignorancia. Y acerca del fracaso, a mí me parece que no hay una sola persona que pueda llamarse científico que nunca haya tropezado con un obstáculo. Así que Completamente. es casi nuestro pan de cada día. Nosotros vamos a encontrarnos con algunos obstáculos que son más difíciles de superar que otros. Nos vamos a encontrar también con lo que son callejones sin salida, pero es justamente en este tipo de experiencias que me parece que el científico tiene más potencial para crecer, porque va a poder replantearse qué es lo que está haciendo mal, va a poder reevaluar cuál es el enfoque más adecuado para atacar distintos problemas, va a poder emplear técnicas como el cambiar de perspectiva, el pensamiento lateral, incluso el mismo Gedanken Experiment que viene desde tiempos de Einstein, así que me parece que es algo que sirve para el crecimiento no solamente del individuo científico, sino también de la ciencia en general. Eh, Así que me parece que ambos conceptos son sumamente importantes y forman parte de lo que puede constituirse en investigación de calidad y, por supuesto, investigación que tenga un alto impacto. La verdad, sí, es muy cierto. Y de hecho, bueno, ya que mencionaste un poco este tema del fracaso, sí, pues hay una película que me gusta muchísimo que se llama I Origins. Y bueno, y es un poco la historia de un biólogo molecular y claro que él estaba investigando cómo fue la evolución del ojo desde un ser no vidente hasta la forma más compleja de ojo humano, que, bueno, del ojo que es el ojo humano. Y bueno, lo interesante es que justamente él discute eso, ¿no? Le dice a su ayudante de laboratorio, ¿y qué pasa si buscas muchísimas veces este gen, como 300.000 veces, y no lo encuentras, ¿no? Y ella, la asistente de laboratorio, le dice, bueno, levantar la piedra y no encontrar nada es progreso. Entonces se me ha grabado tan en la cabeza esta frase que cada vez, y bueno, a mí misma, ¿no? Cuando en algún momento, como tú dices, me topo con algún fracaso, con algo que no está saliendo como yo esperaba, me digo a mí misma eso, ¿no? Como, bueno, Indira, levantar la piedra y no encontrar nada
es progreso, así que Ujú. está bien, ¿no? Entonces es como, bueno, al final como hemos de alguna forma llegado a lo que somos ahora, ¿no? Como levantar la piedra 1000 veces y no encontrar nada y buscar en otra piedra hasta que quizás encontremos en alguna algo, ¿no? Exacto, exacto. Linda analogía, porque al menos uno sabe, bueno, al menos bajo este tipo particular de piedra no voy a encontrar nada, pero eso no deja de ser una experiencia que te ayuda para que de alguna Por manera eso. establezcas algunos patrones o hagas algunos tipos de cambios o busques otro tipo de enfoque que al final sí va a derivar en un éxito. Linda analogía. Y bueno, esta sí es la última pregunta. ¿Ya? Eh, ¿Qué preguntas o ideas interesantes surgieron para ti después de leer el libro? Bueno, lástima que sea la última pregunta porque me parece que es una pregunta que sí da para mucho desarrollo. Pero lo voy a tratar de mantener desde una perspectiva bastante general, porque a mí me parece que el haber hecho el review de este libro, que ha sido una linda experiencia, me parece que va a tener más impacto si es que lo dejo casi tan abierto como hubiese querido el autor del libro que deje este tipo de preguntas, ¿no? En lo personal, a mí me parece que el libro me ha reforzado la idea o la manera que tengo de hacer investigación. Nunca me ha gustado, incluso antes del libro, pensar en términos absolutos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo personalmente o mi formación profesional va abocada a la utilización de microorganismos. Que los microorganismos, a veces para disgusto de mis colegas que son biólogos o que son bioquímicos, a mí me gusta más que todo asemejarlos o hacer la analogía y decir que son máquinas, ¿no? Claro, ellos Mm. me ven como un blasfemo y dicen, no, no son máquinas, son entes vivos. Pero en realidad a mí me es más fácil comprenderlos como máquinas porque así puedo pensar en términos de decir, mientras sepa cómo funciona esta máquina, yo voy a ser capaz de comprender cómo puedo transformar A en B, digamos. Pero el hecho de que yo haga la analogía de que las considero como máquinas, no quiere decir que piense que son máquinas simples. No quiere decir que sabiendo conceptos básicos de una, dos o tres disciplinas, yo ya voy a poder predecir absolutamente todo lo que vayan a hacer, sino que soy consciente de que por más que aprenda volúmenes inmensos de información, va a haber un punto en el que yo no voy a estar seguro de cómo se va a comportar determinado microorganismo. Y para eso, ahí es donde empieza la investigación científica. Porque si no tengo certeza de cómo va a comportarse este microorganismo en un escenario A, tengo que hacer experimentos. Si es que no tengo certeza de cómo se va a comportar en un escenario B, tengo que hacer experimentos. Y ahí es donde realmente empieza la labor del científico. Es donde yo ya no sé qué es lo que va a pasar. Ahí surge mi pregunta, ahí surge mi experiencia y ahí es donde realmente puedo hacer una diferencia a lo que es el volumen del conocimiento científico. Así que me parece que me voy a quedar con esa analogía, que este libro me ha permitido reafirmar el que es más importante enfocarse en qué es lo que uno no sabe comparado con lo que uno, con lo que uno No sabe. saben. Porque a partir de lo que ya está establecido en artículos, en libros o en cualquier tipo de comunicación escrita, no hay mucho espacio para que uno haga la diferencia. Mientras que si uno Mm. se aventura a tomar un paso en la oscuridad, puede ser que nos encontremos con algo que pueda cambiar el mundo. Qué hermosa forma de terminar, la verdad, la respuesta. Me ha encantado. Bueno, take home lesson, cuestionarlo todo, no dar nada por sentado, aceptar la ignorancia como algo positivo. Y Ujú. bueno, pues muchísimas gracias por tu contribución, Alejandro. Para mí también ha sido muy interesante y también me llevo muchísimo de este episodio del Science Book Movement. Y pues bueno, esperamos tenerte en un futuro, en alguna otra contribución. Ya tenemos tu contacto y pues nada, muchas gracias. Ha sido un privilegio, Indira. O sea, más allá de haber podido leer un libro que realmente me ha gustado, que lo he disfrutado, que he tenido que aguantarme de no poner 1000 ejemplos para no spoilearles. Más allá de eso, me ha encantado el diálogo que he tenido contigo.
Ha sido una linda experiencia el poder tener un intercambio de opiniones con alguien que también tiene una visión científica, que también, digamos, hay esa química para poder hablar de determinados fenómenos desde cierta perspectiva. Así que encantado, ha sido una linda experiencia y por supuesto que estoy más que dispuesto a repetirla cuando ustedes lo dispusiesen. Muchas gracias.